¿Qué onda chicos? Soy el Eduardo del futuro. Como podrán apreciar en la miniatura, casi el video dura entre 30 a 40 minutos aproximadamente, pero siento que fue necesario, ya que para las personas que apenas están introduciéndose en este mundo del FPGA y no saben cómo crear el proyecto, les describo paso a paso. También esto es lo que aprendimos, pero ya prácticamente o ya aplicándolo en el primer video acerca del algoritmo de cómo crear el proyecto. Sin embargo, te estoy colocando la cronología y también en YouTube de en qué parte se divide este video. El primero, como te comenté, es la descripción de cómo realizar el proyecto desde cero, sin tomar en cuenta un circuito en especial. Pero ya aproximadamente en los minutos 20-30, ahora sí estaremos hablando de 3 ejemplos. Así que sin nada más que decir, continuemos con el video. Sean bienvenidos al curso acerca de FPGAs. El día de hoy estaremos hablando sobre la introducción al BASIS 3 parte 2. En el video anterior aprendimos acerca del top, la lógica, los constraints y los periféricos más importantes que vamos a utilizar a lo largo de estos videos. Sin embargo, el día de hoy vamos a aplicar todo lo que aprendimos en Vivado. No te preocupes si no tienes aún instalado el Vivado. Recuerda que vamos a utilizar la versión 2019.2. Sin embargo, en este canal podrás encontrar un video acerca de su instalación. Ya instalado el Vivado 2019.2, lo ejecutaremos. Al momento de ejecutar nuestro programa, lo primero que tenemos que visualizar es el menú de bienvenida. En la parte de la derecha podemos encontrar los proyectos recientes que hemos manipulado. Sin embargo, haremos un repaso de lo que aprendimos en la clase pasada, así que crearemos un proyecto desde cero. Ahora, respetando el algoritmo que aprendimos la clase pasada, que eran de 4 pasos, ahora realizaremos el primero, que se llama creación del proyecto. Crearemos nuestro proyecto. Ahora se nos va a generar esta nueva ventana. Le daremos siguiente. Ahora Vivado nos está pidiendo el nombre de nuestro proyecto. En este caso, como va a ser una prueba, vamos a llamarle prueba. Y también nos está pidiendo la ubicación. Esto ya es a criterio de cada uno. Le daremos siguiente. En este caso, en el tipo de proyecto no vamos a manipular nada. Ahora visualizaremos esta ventana. Aquí es un punto muy importante, ya que vamos a utilizar el código de identificación de nuestra tarjeta de desarrollo. Recordemos que hay muchas tarjetas de desarrollo, ya sea de DigiLane o de su competencia, que en este caso es Intel. Sin embargo, en nosotros que vamos a utilizar el BASIS 3, su código de identificación es el XC7A35TCP. Y si te das cuenta, nos van a aparecer estas 4 opciones. La que vamos a utilizar es la última, la que tiene -1. Le daremos siguiente. Y aquí nos está dando más información de esa tarjeta de desarrollo, que en este caso es el BASIS 3, que es de la producto Artix, su familia, etc. Le daremos finalizar. Y ahora sí vamos a visualizar la ventana principal de Vivado. Ya finalizada la creación de nuestro proyecto, realizaremos el paso de diseño. No te preocupes si ves muchas cosas que no entiendes. Aquí te vamos a explicar paso a paso cómo realizar tu proyecto de diseño. Recuerda que aprendimos en la clase pasada que es el top, la lógica y los constraints. El top y la lógica, recuerda que lo hacemos en Design Sources. Entonces, ¿cómo creamos un archivo? Aquí hay 2 opciones. La primera es dándole clic derecho y en agregar fuente. Pero también lo puedes agregar desde esta ubicación. Aquí también es un punto muy importante que tienes que tomar en cuenta, ya que es muy común cometer errores. Cuando creamos un archivo en Design Sources, tienes que agregar una fuente en Design Sources. En este caso, encontramos los constraints, el Design Sources y la simulación. Pero como te digo, vamos a hacer el top, lo haremos en Design Sources. Por lo tanto, tenemos que agregar o crear otro Design Sources dentro de su propia carpeta. Le daremos siguiente. Y ahora esta tabla es prácticamente los códigos que hemos generado, pero como no tenemos ninguno, vamos a crear uno, crear archivo. Aquí nos está pidiendo en qué lenguaje lo vamos a utilizar, porque ya existe Verilog y el famoso VHDL, pero para nuestro estudio lo utilizaremos en Verilog. Y también el nombre de ese archivo, en este caso vamos a llamarla top. Recuerda que el nombre es a decisión de cada uno. Le daremos OK y si te das cuenta, dentro de la carpeta Design Sources encontraremos el top. Y finalizamos. Ahora el propio software nos está pidiendo, ok, vas a trabajar un archivo que se llama top. Sin embargo, me gustaría que me des qué información o qué variables vas a utilizar. En este caso es la declaración de variables. Ahora
el propio software nos está pidiendo, ok, vas a trabajar un archivo que se llama top. Sin embargo, me gustaría que me des qué información o qué variables vas a utilizar. En este caso es la declaración de variables. Aquí nos está pidiendo el nombre. Un ejemplo, vamos a hacer que tenemos una entrada que se llame A. Y me pide si va a ser una entrada, una salida o que es de la parte externa del propio programa. En este caso va a ser una entrada. Ahora, esta parte de la derecha es muy importante, ya que es cuando nuestra variable cuenta con más de un bit. Por lo tanto, en este caso A, yo quiero que nada más trabaje con un bit. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer una variable que contenga, que se llame B y que su dirección sea una salida. Pero a mí me da la casualidad que quiero trabajar con 2 bits. Entonces le daremos que clic en Boss. Y ahora nos está pidiendo, ok, pero dime esa variable que se llama B, que prácticamente si tiene más de un bit, pues vamos a llamarlo un arreglo o un vector. ¿Cuántas casillas de memoria va a ocupar? Entonces si quiero que sea de 2 bits, va a ir de 0 a 1. O también puede ir de 1 a 0. Eso es un dato muy importante que retomaremos más adelante, ya que como nosotros somos los propios diseñadores, lo podemos modificar a nuestro gusto. Entonces, me vas a preguntar, oye, pero si queremos que B sea de 2 bits, ¿por qué va de 0 a 1? Si debería de llegar a 2, ¿no? Es que en Verilog los vectores empiezan desde 0, por lo tanto 0 también se considera un número. Entonces tenemos 1 y 2. Esa es una forma de declarar las variables. Si le damos OK, está cargando nuestro documento y si te das cuenta, en el top le damos doble clic. Ya tenemos generado nuestro archivo. Automáticamente el programa nos genera la estructura que vamos a utilizar y también los comentarios. Pero sinceramente los comentarios no los vamos a ocupar a menos que tú lo desees utilizarlo. Así que esa sería la estructura de nuestro top. Es un ejemplo. Ahora vamos a realizar la lógica. Recuerda, nos colocamos en la carpeta Design Sources. Le damos clic y nos vamos a otro Design Sources. Ahora vamos a crear otro archivo que le llamaremos la lógica de nuestro programa. Le damos OK, finalizamos y ahora nos está pidiendo OK. Otra vez, sé que vas a manejar un archivo en Design Sources que se llamará lógica. ¿Me podrías dar tus variables que vas a utilizar? Pero ya aprendimos cómo declarar las variables al principio, pero obviamente todo no es perfecto. Al momento de hacer un programa a lo mejor no conozcamos tantas variables. Pero no te preocupes, tú te puedes saltar este paso. En este caso le daremos OK y el propio programa me está diciendo, ok, sé que vas a trabajar este archivo, pero ¿estás seguro que no lo quieres trabajar sin las variables? Entonces le daremos que sí. Y ahora la lógica se generó en Design Sources. Le damos doble clic y la estructura no contiene las variables, pero podemos agregarlas manualmente. Así que no te preocupes, ya es a tu gusto. Aquí, si te das cuenta, esta es la ventana de fuentes. Entonces, si nosotros queremos, un ejemplo, en dado caso que tengas muchas ventanas, porque recuerda, son pestañas, el top tiene una pestaña, la lógica tiene una pestaña. Si yo cierro las dos, no hay ningún problema. Podemos guardar los cambios. Aquí, como puedes observar, me pidió que guardara los cambios, pero también lo puedes hacer desde aquí, desde este cassette. Guardamos y cerramos el archivo. Pero no te preocupes, otra vez. Tenemos el top, le damos doble clic y se abre. Queremos la lógica, pero no la tengo aquí en mis pestañas, le damos doble clic. Ahora, un punto muy importante que te quiero recalcar es este punto. Si te das cuenta, este es un símbolo. Es como una pirámide que está conformada por 3 cubos y el cubo superior es verde. Este realmente es el símbolo que identifica el top. Pero este es el símbolo que el propio programa nos declara que es el top. ¿Cómo lo podemos cambiar? Si yo quiero que la lógica en realidad sea el top, le damos clic derecho y nosotros lo podemos colocar como top. Le damos clic izquierdo. Y si te das cuenta, ahora la lógica tiene el top del programa. Pero como nosotros queremos manejarlo respecto a los nombres, entonces lo regresaremos como top. Ok, ya tenemos nuestro top y nuestra lógica. Ahora tenemos nuestro top y nuestra lógica. Pero recuerda que necesitamos un constraints, que son las compuertas que vamos a utilizar. Nos ubicamos en la carpeta Constraints, le agregaremos un fuente y recuerda, si nosotros agregamos en la carpeta Constraints un archivo, tiene que ser un Constraints. Le damos en siguiente, en crear un archivo y en este caso el único formato que existe es este, XDC. Y el nombre del archivo vamos a colocarle como compuertas. Le damos OK, finalizar
Está cargando un archivo. Y aquí están nuestras compuertas, nuestro archivo de compuertas, mejor dicho. Pero no tenemos nada. No te preocupes, este archivo que generamos en los constraints no debe tener nada, ya que el propio programa nos pide que nosotros agreguemos manualmente nuestros periféricos. Sin embargo, es muy complicado porque, como te lo comenté en el anterior video, cada compuerta tiene un código de identificación diferente. El switch 0 se puede llamar V17, pero el switch 1 se puede llamar, no sé, Z2. Entonces, para eso mejor tenemos un archivo en Word. Este archivo contiene todas las compuertas que tiene nuestro BASIS 3. Recuerda que todas las compuertas pueden ir variando dependiendo de la tarjeta de desarrollo. Damos control C, control V. Y ahora sí tenemos todas las compuertas de nuestro BASIS 3. Si te das cuenta es el clock signal, los switches, los LEDs, etc. Pero estos son comentarios. Es como en programación, los comentarios no afectan directamente a tu programa, solamente es para que guíen al propio programador en qué parte se está ubicando. Entonces realizaremos esto. Si yo quiero trabajar con el switch 0, le quitaremos, mejor dicho, el comentario. Pero si te das cuenta, el switch 0 también tiene su pareja. Entonces, cuando nosotros haremos la declaración de un periférico, en este caso el switch 0, tiene que ir en pareja. Entonces es la declaración del switch y el propio comando de IOS Standard. Ya realizado el top, la lógica y los constraints, pasaremos al siguiente paso de nuestro algoritmo, que es la recopilación. Ahora, ya realizada los anteriores pasos, podemos pasar a la síntesis. Prácticamente la síntesis sintetiza todo tu código en un diseño de nivel compuerta. ¿A qué me refiero? Si tú ya te estás adentrando al diseño digital, podrás tener esos términos de álgebra booleana o de los mapas de Karnoff. Prácticamente obtienes una ecuación que puede identificar a tu circuito. Sin embargo, esas ecuaciones pueden ser muy largas y por lo tanto se utilizan ciertos métodos para disminuir el nivel de compuertas. Entonces ese es el trabajo de la síntesis. Cuando realizas tu síntesis podemos pasar a la implementación. En este caso, la implementación, Vivado optimiza el diseño de nuestra puerta o compuerta para que funcione más rápido y use menos energía. Ahora, cuando nosotros pasemos la síntesis, la implementación, podemos finalizar generando el bitstream. El bitstream prácticamente es ese archivo que vamos a generar de nuestro top, lógica y constraints que nosotros vamos a mandar a nuestro FPGA. Ahora, ya con esto podemos utilizar el paso de conexión, pero como no tenemos ningún programa aún, no lo realizaremos. No te preocupes, esto se va a explicar más adelante. Un punto muy importante que te quiero recalcar es que la parte de simulación lo realizaremos en un video aparte, que va a ir exclusivamente a la simulación de cada uno de nuestros proyectos. Sin nada más que decir, ahora sí, vamos a empezar. El primer ejercicio que realizaremos es el siguiente circuito lógico, que es de compuertas lógicas. Ahora lo vamos a implementar en Verilog. Recuerda que esta serie de videos está dirigido a estudiantes que se están adentrando al diseño digital. Por lo tanto, vamos a explicar brevemente las compuertas lógicas. Ok, las compuertas lógicas. Lo primero que vamos a aprender es cómo identificar las compuertas lógicas. Al momento que nosotros nos adentramos al diseño digital, nos va a aparecer esta compuerta. Esta compuerta es la más famosa o una de las dos más famosas de toda esta área. Por lo tanto, la vamos a conocer como la compuerta AND. Para que te puedas aprender cómo se llama realmente, recuerda, o cómo identificarlo. Recuerda que esta tiene una forma de una D, por lo tanto la llamaremos compuerta AND. Ahora vamos a ir con su hermana, que es la compuerta OR. Esta tiene una forma de una navecita dirigiéndose a la derecha. Y estas dos compuertas, la compuerta AND y la compuerta OR, son las más utilizadas en el diseño digital. Sin embargo, podemos encontrar sus exclusivas. Lo que podemos apreciar aquí es una compuerta OR, recuerda, porque es una navecita que se dirige hacia la derecha. Sin embargo, tiene esta curva particular. Por lo tanto, como es particular, la llamaremos una OR exclusiva. Y para llamar así a una compuerta que es exclusiva, recuerda que tiene este arco. Por lo tanto, le llamaremos XOR. X, una X que es especial. Y por lo tanto, a la derecha realizaremos el OR. Entonces, ¿cuál va a ser su estructura? La X, que va a ser su prefijo, va a ser si es especial. Y a la derecha, que es el sufijo, es cuál es la compuerta. Entonces, revisamos, tenemos
un arco, entonces sé que es una compuerta especial o una exclusiva. Y identificamos que es una compuerta OR. Ahora, lo que estamos mostrando a continuación es la compuerta NOT. Sin embargo, podemos identificar que es una compuerta NOT por ese puntito que acompaña hasta el final de esa compuerta. Puede ser una compuerta AND que contenga un puntito al final, o una compuerta OR que también la contenga. Entonces estas son las 4 compuertas fundamentales que tenemos que conocer para así adentrarnos al diseño digital. Recuerda, una compuerta AND es una D, una compuerta OR es una navecita, una compuerta exclusiva tiene el arco y una compuerta NOT tiene el punto final. Ahora sí, aprendiendo o identificando cuáles son las compuertas, podemos empezar a identificarlas. La compuerta AND vamos a utilizar 2 entradas y una salida. Para que la C, que es el resultado, sea verdadero, que en este caso los resultados lo podemos identificar como 1, como verdadero o como que tiene 5 volts. Por lo tanto, si yo quiero que C sea verdadero, mis 2 entradas, que en este caso se llaman A y B, tienen que ser verdaderas, las 2. Si las 2 no son verdaderas, por lo tanto será un 0, como lo puedes apreciar. A y B son 0 y 0, por lo tanto mi salida es 0. 0 y 1, pero contengo un 1, pero esta compuerta AND es muy celosa y quiere que las dos sean verdaderas, por lo tanto va a ser 0. Ahora vamos a utilizar la compuerta NAND. Recuerda, ¿cómo lo identificamos? Sabemos que tiene una forma en D, por lo tanto es una compuerta AND, y tiene ese puntito que identifica la compuerta NOT. Por lo tanto, la N, que es el prefijo, es de la compuerta NOT, y el sufijo es la de la compuerta AND. Y su tabla de verdad prácticamente es lo contrario a la compuerta AND. Si te das cuenta, donde nosotros tenemos 0, la compuerta NAND tiene 1. Y así sucesivamente. Ahora, la compuerta OR no es tan celosa como la compuerta AND. Esta compuerta solamente nos dice, ok, mientras que mis entradas tenga un valor verdadero o tenga señal, por decirlo así, mi resultado va a ser cierto. Por lo tanto, si te das cuenta, A y B, 0 y 0, mi resultado será 0. En A y B, mi compuerta B tiene un 1, por lo tanto mi salida será verdadera, ya que, como te dije, esta compuerta no es tan celosa que solamente mientras que una entrada sea cierto, la salida será verdadero. Y si nosotros tenemos que las 2 entradas son verdaderos, por lo tanto nuestro resultado será 1. La compuerta NOR, en este caso, si te das cuenta, es la navecita dirigiéndose a la derecha, por lo tanto es una compuerta OR, y el símbolo que caracteriza a la compuerta NOT. Entonces se llamará NOR. Y, como lo comentamos con la compuerta NAND, es lo contrario a la compuerta OR. Ahora vamos con las especiales, que es la XOR. Recuerda, la navecita dirigiéndose a la derecha es una compuerta OR, y si tiene el arco es que es exclusivo. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, o para identificar su tabla de verdad, es que si sus entradas son iguales, su salida va a ser 0. También si lo contenemos con unos, porque como son iguales, su salida será 0. Entonces se puede decir que para que su resultado sea verdadero, sus entradas tienen que ser diferentes, ya sea 0 y 1 o 1 y 0. Y ese es el resultado de la compuerta XOR. Pero también podemos encontrarnos con la compuerta XNOR. Recuerda, sabemos que es una compuerta OR porque es la navecita hacia la derecha, pero también identificamos ese puntito y el arco. Entonces la llamaremos XNOR. ¿Y cuál es su tabla de verdad? Ahora sí, otra vez, es la negación de la compuerta XOR. Entonces, cuando son iguales serán 1, pero cuando son diferentes, sus resultados serán 0. Esto es muy importante, que a la hora de hacer el diseño de un circuito estés consciente de cuál es la teoría o cómo funciona cada uno de sus componentes. Ya conociendo las compuertas podemos empezar. Este es el circuito que vamos a implementar en Verilog. Por lo tanto, si te das cuenta, tenemos las compuertas y por eso fue importante identificar cada una de ellas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Siempre que tengamos un circuito, lo que tenemos que identificar es cuáles son las entradas y salidas. Como puedes apreciar, tenemos 2 entradas que son A y B. Y también tenemos salidas, pero son diferentes. Pero si te das cuenta, son del vector Z. Tenemos Z5, Z4, Z3, Z2, Z1, Z0. Entonces tenemos un total de 6 salidas de un vector y 2 entradas diferentes, que en este caso la llamaremos A y B.
Sin nada más que decir, empecemos con el código de nuestro circuito. A continuación estamos viendo la lógica de nuestro código. En este caso la lógica la llamaré código. Recuerda que esto puede variar dependiendo del diseñador. Teniendo en cuenta esto, ahora observaremos el circuito que vamos a realizar. Recuerda que tenemos dos entradas que son A y B, pero son diferentes, y una salida, pero es del mismo vector, Z5, Z4, Z3, así sucesivamente hasta llegar hasta el 0. Entonces tenemos una entrada que se llama A, una entrada que se llama B, y una salida que va a ir de 5 a 0 del Z. Pero me vas a preguntar, oye, pero si yo quiero que vaya del 0 a 5, ¿hay algún problema? Nosotros estamos declarando Z de 5 a 0, pero a propósito. En el top, como lo vamos a ver en un momento, vamos a colocar los LEDs del 5 a 0 para que Z en el arreglo 5 le pertenezca al LED 5 y así tener un orden. Esto puede ir cambiando dependiendo del diseñador. Nuestra lógica entonces va a empezar con la palabra assign, que prácticamente es asignar al Z5 una compuerta. La compuerta AND se representa con el ampersand. La compuerta que es la NAND es la negación de una compuerta AND. Entonces formaremos una compuerta NAND y así sucesivamente. Aquí representamos la compuerta OR, la compuerta NOR, la compuerta exclusiva XOR y la compuerta exclusiva negada XNOR. Ya teniendo la lógica de nuestro circuito, podemos hacer la relación de este. La relación en este caso es el top. Recuerda que el nombre puede ir variando. Entonces tenemos una entrada que va de 1 a 0 con el SW, que es el switch, y sus salidas, que es del 5 al 0 del LED. Pero recuerda que estas variables que estamos utilizando tienen que ser las mismas que se encuentran en nuestro constraints. En este caso es SW. Si yo lo quiero cambiar a la palabra completa switch, tenemos que modificar cada uno de estas variables. Entonces regresamos a nuestra relación y vamos a utilizar esta línea de comando, que prácticamente es relacionar nuestro top con nuestra lógica. Aquí lo único diferente que vas a encontrar cuando tú estás generando este programa es que U1 no te va a aparecer, solamente te va a aparecer el nombre de tu código. ¿Y cómo se realiza? Primero tienes que colocar el nombre con el que estás realizando la lógica de tu circuito. En este caso yo la llamé código. Después, con un espacio, vamos a escribir un código de identificación. Esto sirve para que nuestro propio programa identifique a este código que está a la izquierda como un subconjunto. En este caso sería que va debajo de nuestro top. Y ahora sí, dentro de paréntesis y al final un punto y coma, empezaremos a hacer la relación entre las variables que utilizamos en nuestro código con las del top. ¿Y cómo se realiza eso? Recuerda, tenemos una variable que se llama A, que es una entrada. Por lo tanto, la quiero relacionar con el switch 1. Entonces es punto A entre paréntesis switch 1, coma. Vamos a relacionar el switch 0 con la entrada B. Entonces es punto B con switch 0. Recuerda que es dentro de paréntesis, ponemos coma y para finalizar punto Z con LED. Pero como LED va de 5 a 0 y también nuestra Z va a ir de 5 a 0, no habrá ningún problema. Ya finalizada esto y guardando nuestro código, este U1 ya va a empezar a mostrarse en nuestra ventana de sources. Y automáticamente nuestro top tendrá este símbolo, sin que nosotros lo modifiquemos manualmente. Ahora, ya teniendo en cuenta que prácticamente es el diseño, podemos realizar la síntesis. En este lado se encuentra correr la síntesis. Le damos clic. En la parte superior derecha te va a aparecer que está corriendo el diseño de la síntesis. Ya finalizada la síntesis nos va a aparecer esta ventana que satisfactoriamente se realizó. Pero el siguiente paso es una de estas opciones. Pero nosotros tenemos que realizar la implementación. Le damos OK y también en la parte superior derecha empezará a realizar la implementación. Al momento que estés viendo este video podrás observar que la síntesis y la implementación se realizó rápido. Sin embargo, dependiendo del procesador que cuente nuestra computadora, puede tardar aproximadamente un minuto. Ahora acabamos de finalizar la implementación. Y el siguiente paso, recuerda que es generar el bitstream, que prácticamente es ese código que vamos a mandar desde nuestra computadora al FPGA.
Ahora en la parte superior derecha también podemos visualizar que se está generando el bitstream. Ahora suele suceder que al momento que nosotros generemos el bitstream no te aparezca el mensaje emergente, pero recuerda que en la parte superior derecha, cuando nosotros veamos la palomita de correct, significa que ya se ha generado. Ahora tenemos todo lo necesario para mandar nuestro código al FPGA, entonces vamos a hacer el paso de conexión. Ahora cuando ya tengamos generado nuestro código, vamos al Open Hardware Manager, le damos a Open Target y en Auto Connect. Ahora en esta parte te tiene que aparecer un cuadrado verde, que significa que nuestra placa está siendo identificada. Recuerda que tu placa tiene que estar encendida, recordemos que tiene un interruptor de encendido. En este caso yo lo tengo apagado y ahora sí nuestra PCB o el cuadradito verde aparece. Cuando ya lo tengamos listo le damos a Open Target, Auto Connect. Y ahora sí, cuando nosotros tengamos esos archivos que aparecen en la parte de hardware, entonces le ponemos a Program and Device. Y ahora sí, tenemos nuestro bitstream, le damos en Program y en nuestro FPGA empezará a parpadear hasta tener nuestro programa. En la parte de la derecha les estaré mostrando el circuito bajo estudio. Ya cuando tengamos el bitstream en nuestro FPGA, recordemos que el LED 5 representa la compuerta AND, y la compuerta AND, para que pueda encender el LED 5, sus dos entradas tienen que ser verdaderas. En este caso este se encuentra en A y este va a ser B. Si enciendo A no pasa nada, y si enciendo B cuando A está apagada también no pasa nada. ¿Y qué necesitamos para que esa compuerta AND encienda? Que los dos estén encendidos y por lo tanto el LED 5 brilla. Ahora podemos pasar con la compuerta NAND. Ahora pasamos con el LED 4. El LED 4 recuerda que es la compuerta NAND y sabemos que la compuerta NAND es lo contrario a la compuerta AND. Por lo tanto el LED se va a encender mientras que las dos compuertas de entrada no estén encendidas las dos. Entonces si te das cuenta el LED 4 está brillando ya que A y B están apagados. Enciendo A y sigue encendiendo. Apago A. Enciendo B, se sigue encendiendo. Pero al momento que yo encienda A, el LED se va a apagar porque es lo contrario a la compuerta AND. Ahora el LED 3 representa nuestra compuerta OR. Y sabemos que la compuerta OR, mientras que una de las entradas esté encendido, el LED va a encender. Entonces enciendo A, enciende el LED 3. Apago A. Entonces si nosotros encendemos B, enciende el LED 3. Entonces si nosotros apagamos B, se apaga. Y si de casualidad encendemos las dos entradas, el LED 3 sigue, o prácticamente la compuerta OR sigue encendida. La compuerta NOR lo podemos observar en la parte superior. Entonces A y B están apagadas, el LED 2 está encendido. Si yo enciendo B, el LED 2 se apaga. Entonces apagamos B, enciendo A y también el LED sigue apagado. Entonces si enciendo las dos entradas, el LED 2 también sigue apagado. Entonces podemos llegar a la conclusión que A y B tienen que estar en 0 para que nuestra LED 2 pueda estar encendida. Y así va a pasar sucesivamente con la siguiente compuerta, que es el LED 1 y LED 0. Ok, ahora ya realizamos nuestro primer programa conociendo el circuito lógico, pero la siguiente tarea va a ser identificarlo respecto a una tabla de verdad. La práctica 0.2 será diseñar un comparador de 2 bits que cumpla con la tabla de verdad. Esta es nuestra tabla de verdad. Si te das cuenta tenemos 4 entradas, B1, B0, A1 y A0. Y tenemos 3 salidas que son las siguientes: A, EQ, B, GT. En este caso vamos a ignorar esta parte de A y B. Entonces tenemos EQ, GT y LT. Y por lo tanto nos pide estas ciertas condiciones. Entonces ahora lo vamos a realizar en Verilog. Lo que estamos viendo a continuación es la lógica de la práctica 0.2. En este caso le llamé código. Como podemos apreciar, aquí está la tabla de verdad y si te das cuenta tenemos dos entradas, B y A, pero son vectores que van de 1 a 0. Entonces tenemos dos entradas, una 0 que es de A y una 0 que es de B. Y también tenemos 3 salidas, que es EQ, GT y LT. Y también podemos contar con la lógica de nuestro circuito, que esto se realiza mediante los mapas de Karnoff. Ahora realizaremos el top de nuestro circuito, en este caso lo llamé de esta manera, recuerda el nombre puede variar. Y empezamos, tenemos una entrada que va de 3 a 0 con SW, una salida que va de 2 a 0 que son los LEDs, pero también estas variables tienen que ser las mismas que aparecen en nuestros constraints.
Por lo tanto, vamos a hacer esa relación entre el top y la lógica. Recuerda que empezamos con el nombre del archivo que contiene nuestra lógica, que es, en mi caso es código, su variable o código de identificación, que puede ser 1 o puede ser cualquier letra y cualquier número. La variable b se la asignaremos a los switches 3 y 2. La variable a, que es de entrada, se la asignaremos a los switches 1 y 0. La variable eq se la asignaremos al LED 2 y así sucesivamente hasta tener una relación de todas nuestras variables que utilizamos en nuestra lógica con las variables que aparecen en nuestros constraints. Ya teniendo en cuenta esta relación, podemos hacer el paso de síntesis, implementación y la generación del bitstream. Ahora sí podemos empezar con la tabla de verdad. Recuerda que B lo trabajamos con el switch 3 y 2 y la compuerta A la trabajamos con 1 y 0, así como prácticamente se muestra en nuestra tabla de verdad. Por lo tanto, recuerda que EQ lo representamos con el LED 2 y GT con el LED 1 y LT con el LED 0. Recuerda que todo esto lo explicamos en el código. Ahora sí, podemos empezar. Sabemos que mientras que B1, B0, A1 y A0 todos estén en 0, la única compuerta de salida que tiene que estar encendida es EQ, que la representamos con el LED 2. Y te vas a preguntar, oye, pero ¿cómo no me puedo hacer bolas? Mediante la tabla de verdad que estamos mostrando en la pantalla, nosotros hicimos ese orden en específico para que sea más fácil la lectura de las salidas. Como podemos apreciar, tenemos 4 entradas, que es 2 a la 4, y 2 a la 4 son 16 maneras de representar los resultados. Entonces, para no hacer largo el video, vamos a hacer ciertos criterios. Entonces, B1 y B0 están apagados, pero A1 y A0 los vamos a encender. Y como resultado, GT, que es el LED de en medio que es representado con el LED 1, tiene que estar encendido. Ahora, vamos a apagar estos y que todos estén encendidos. El B1, B0, A1 y A0. Por lo tanto, el único LED que tiene que encender es el EQ, representado con el LED 2. Vamos a hacer una última configuración cuando es B1 está apagado, B0 está encendido, A1 y A0 están encendidos. Por lo tanto, el único LED que tiene que encender es GT. Ahora, para finalizar este video, vamos a hacerlo respecto a un código. Ahora, la práctica número 0.3 es realizar la descripción comportamental en Verilog, correspondiente a un código. Como podemos apreciar, ese es el código que vamos a copiar en Verilog, pero este código que te estoy mostrando es de una versión pasada, entonces puede ser que tengamos que hacer cambios. En este caso, tenemos una entrada que es A, otra entrada que se llama B, una entrada que se llama selector y una salida, y tenemos que hacer estas condiciones. Lo que estamos viendo en la pantalla es la lógica de nuestro código, que también la llamé código. Entonces tenemos 3 entradas que son A, B y es un selector, y una salida que también se llama salida, pero en español. Y si te das cuenta, tenemos esta palabra particular. ¿Pero a qué se refiere? Al momento que nosotros estemos declarando variables en nuestra lógica o en nuestro top, tenemos que utilizar dos palabras especiales, que son reg y wire. Wire prácticamente, si lo traducimos al español, es cable. En este caso, automáticamente cuando nosotros declaramos una variable, Verilog o Vivado nos lo declara como un wire. Por lo tanto, no lo tenemos que escribir. Sin embargo, reg, que prácticamente es una memoria o un dato que se almacena en memoria, lo tenemos que escribir manualmente. Entonces, recuerda la diferencia. Wire es como si conectáramos un puente de una terminal a otra. Si nosotros quitamos ese wire, se elimina esa conexión, a comparación de un reg. Si nosotros, en dado caso, utilicemos esa variable en otro código, como la almacenamos en memoria, no habrá ningún problema. Ahora, teniendo en cuenta cuál es la razón de la palabra reg, podemos empezar con nuestro código. Entonces, vamos a utilizar la sentencia always. Prácticamente es que le estamos diciendo al programa que lo que esté dentro de este always lo vamos a ejecutar continuamente. Y para ese always utilizamos una arroba, y esta arroba nos va a indicar con qué variables vamos a utilizar. En este caso yo quiero trabajar con select
con A y con B, que ya lo declaramos anteriormente. Ahora vamos a utilizar la condicional if. If va a depender de la variable select, y select necesita tener 0 bits para que pueda ejecutar su condición. Entonces, si es verdadero, entonces nuestra salida va a tener el valor que contenga la variable A. Si no se cumple la primera condicional, entonces nos pasamos al else. Entonces, nuestra salida va a depender de lo que contenga la variable B. Ya realizado el código de nuestro programa, nos pasamos al top y también a las compuertas. Si te das cuenta, tenemos 3 entradas y una salida. Entonces, voy a declarar que mis entradas A y B sean switch 0 y switch 1. Sin embargo, también mi salida será un LED, que en este caso es la llamada salida. Pero vamos a agregar algo más. Vamos a empezar a utilizar los push button. En este caso vamos a utilizar el botón central. Entonces, como repaso, el BTNC lo vamos a utilizar como el selector. Y los switches 0 y 1 serán para A y B. Y la salida será un LED. Entonces, en nuestra relación lo realizaremos. Input, vamos a utilizar los switches 1 y 0. Como entrada también vamos a utilizar el BTNC. Y como salida utilizaremos un LED. En este caso, si nosotros nada más utilizamos la palabra LED, automáticamente vamos a estar declarando los 16 switches que cuenta nuestra tarjeta de desarrollo. Sin embargo, si nosotros solamente queremos utilizar uno, podemos utilizar este arreglo que va de 0 a 0. Por lo tanto, estamos mencionando que solamente trabajaremos con el LED 0. Esa es una forma de también declarar una salida respecto a un LED. Entonces realizamos la relación. El código, que es el nombre donde se encuentra la lógica, su código de verificación, y ahora sí hacemos la relación. Punto select lo quiero manejar con BTNC. Punto A quiero que sea manejado con el switch 1. Punto B lo quiero manejar con el switch 0. Y la salida lo quiero manejar con el LED 0. Al momento que ya tengamos el top, el código, las compuertas, realizamos los mismos pasos: la síntesis, la implementación y la generación del bitstream. Ahora vamos a realizar la última práctica de esta introducción. Entonces recuerda que la variable select se la agregamos al botón central. La entrada A se la agregamos al switch 1 y B al switch 0. Y la salida la representamos con el LED 0. ¿Y qué nos dice nuestro código? Que mientras el selector esté en 0, la salida va a corresponder a la letra A, que es el switch 1. No estamos presionando el push button, encendemos A y la salida va a ser lo que tenga la compuerta A. Apagamos. Pero ¿qué pasaría si nuestro selector lo encendemos o lo apretamos, en este caso porque es un push button? Estamos oprimiendo el push button y nos dice que el selector, cuando tenga un bit, que es la sentencia else, la salida será B. Encendemos B y si te das cuenta, nuestro LED se enciende. Lo apagamos y como lo tenemos apagado, la salida será A. ¿Por qué? Porque A ahorita está apagada. ¿Y qué pasaría si dejamos oprimido el push button y apagamos B y encendemos A? En este caso no se va a encender porque la sentencia nos dice que el selector, mientras que tenga un bit, va a pertenecer a lo que aparezca en nuestro switch 0, que es el que representa la letra B. Ahora ya tienes las nociones básicas respecto al FPGA, basándonos en el Basis 3. El siguiente video realizaremos un sumador de n bits, así que no te lo pierdas.